todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Rojo Vivo. Y hoy me encuentro con un amigo de la casa, Tomás Vidaurre, coach de producto, que está muy metido en temas de productos digitales, tecnológicos, etcétera. Y lo invité porque creo que es súper relevante, especialmente hoy en día, donde con la inteligencia artificial, con todos los programas de aceleradoras, etcétera, están todos con ideas de productos a desarrollar, pero obviamente hay que hacerlo de una forma que te permita sentar las bases desde el principio, ¿cierto? Así que Tom, bienvenido a este capítulo. Estoy muy feliz de tenerte acá. ¿Cómo estás? Todo bien, Rodri, todo bien. Aquí contento de poder conversar contigo un poquito yo creo que de lo que nos apasiona y muchas cosas más. Así que démosle para adelante, pues démosle y veamos qué pasa esta conversación. Buenísimo. Mira, me imagino que mucha gente en su casa, ¿cierto? Siempre están todos los que tienen como una idea. Oye, tengo una idea de un producto y muchas veces falta pasar a la acción, ¿cierto? Y como que les cuesta pasar a la acción. ¿Qué recomendáis tú, ¿cierto? Desde la lógica de iniciar esta exploración de un producto, ¿cómo debiesen partir para partir ordenados, para partir con lógica? Buena pregunta. A ver, en base al desarrollo, es que podría sacar varias preguntas de esa misma pregunta, Por eso, pero dale, no. chuta, Como la interpretes tú. yo creo que es importante contextualizar a las personas que el desarrollo de producto no es algo que se haga ahora estos últimos años, es algo que viene prácticamente desde, no sé, si el desarrollo de Toyota hace muchos años atrás, o incluso antes. Yo debería decir que el desarrollo de producto, antes de ser digital, era de productos análogos, de productos que se pueden tocar, como por ejemplo un reloj, o por ejemplo el mouse que tú usas, y todos los productos resuelven un problema, sea un producto digital o sea más bien un producto ya que se pueda palpar, ¿no es cierto? Y como resuelven un problema, están diseñados, están fabricados o construidos, y lo más probable es que sean, llamémoslo, escalables o mejorables a lo largo del tiempo. Entonces, en base a esa premisa, las personas pueden conectar con los productos o el desarrollo de productos desde todos los productos que tienen en su hogar. Todo resuelve una problemática, ¿no es cierto? La silla en la cual nos sentamos, las ollas que usamos para poder cocinar, el teléfono, las interfaces digitales. Entonces es interesante que hay que como entender que esto no es tan solo todo digital ni hoy en día inteligencia artificial. Esto está amplificado a algo tan simple como un mouse, un cepillo de dientes, un cepillo para el cabello, etcétera, y etcétera. Claro, Y a mí ahí, me pasa mucho claro, yo mismo con el sesgo de estar en negocios digitales, tecnológicos, etcétera, pero desde una perspectiva de marketing, que es como mi background, yo siempre digo, oye, el PM, la figura del Product Manager, existía en el que la empresa que hacen es lenteja, ¿cierto? Y que tiene que ver cuál es el packaging y cuál es el producto y la cantidad que se tiene que mandar a hacer y todo. O sea, esa figura existía. Lo que yo creo que con digital, obviamente, adquiere como un matiz distinto, ¿cierto? Un matiz donde eh, ahora tienen otro tipo de herramientas, ¿cierto? Y si uno empieza a ver como las últimas empresas nuevas que les va bien, en general son de servicios digitales, ¿cierto? O son de carácter más tecnológico, ¿cierto? Pero me imagino que las bases de independencia es tradicional o tecnológico, ¿cierto? Que deben ser similares, ¿o no? es resolver un problema, diseñar un producto, validar hipótesis. Aunque ustedes no lo crean, muchos de los productos que nosotros utilizamos, tanto digital como que se puedan palpar, pasaron por prototipos. Y esos prototipos hoy en día no son la versión que nosotros tenemos. Prototipos, valga la redundancia, que sirvieron para iterar y para poder entender si la solución iba a estar justamente como tomada por lo que la compañía iba a tirar, qué sé yo, al público, ¿no es cierto? Y masificar en términos de construcción. Pero sí, todos funcionan de la misma manera, mi querido Rodri. Entender un problema, validar, diseñar y de ahí un poco ir mejorando esos productos. Entonces, imaginamos que alguien está partiendo, está en su casa, está con el bichito de emprender o de armar un negocio. Eh, ¿Cómo parte? ¿Cómo parte? ¿Por dónde agarra el tema? Tiene que agarrarlo por definir problemas. La definición de problemas o la definición de oportunidades es lo primero que hace un product manager, es lo primero que hacemos nosotros en desarrollo de producto. Entonces, si alguien quiere emprender, busque, y ahí tiene que conectarlo obviamente con la viabilidad, ¿no es cierto?, de los problemas. A lo mejor construir o ponernos a hacer cohetes va a ser un poco complejo. Digo, puede ser un problema, sí, viajar rápido, ¿no es cierto?, viajar a otro planeta.
Pero hacer cohetes, compadre, es medio difícil. Bueno, busquemos algo más aterrizado, busquemos poder mejorar el transporte de la gente o cómo la gente interactúa, qué sé yo, con sus servicios de comida o que ya los tenemos. Pero busquen problemas que puedan ser resueltos, en este caso, si es que alguien quiere emprender, con una solución que sea fácil de construir o prototipar. Y en el caso de tecnología, fácil también de tecnologizar, porque de ahí viene la otra parte con todo lo que sabemos de tecnología y qué estamos haciendo. Y ahí, ¿cómo? Porque ya, encuentro un problema. No, mira, y típico, y lo hablábamos en un capítulo anterior, voy a dejar por acá la tarjeta con Cristian Tala, hablábamos un poco de eso, como que él decía, yo quiero resolver problemas que a mí me duelan, ¿cierto? Como que él parte desde el dolor propio. Pero también, obviamente, uno puede estar caminando por la calle y ves algo que pasa y se te ocurre una idea. ¿Cómo itero desde la idea, ¿cierto? ¿Cuáles son como ciertas técnicas o ciertas lógicas que yo podría seguir para partir desde esa idea que yo tengo hacia algo realmente que puedes ir a validar o que puedes ir a ver si existe lo que es esto, la viabilidad? Que yo puedo tener una idea. No, me encantaría algo súper abstracto, pero de alguna forma hay que concretizarlo, ¿cierto? ¿Qué metodologías se usan harto? Se usa una que yo la uso bastante que se llama el árbol de oportunidades. Y el árbol de oportunidades lo que busca es definir justamente un problema o una oportunidad. Es muy, muy simple. Y a ese problema o oportunidad le vamos conectando soluciones que podrían ser viables de construir. O en teoría, ¿cómo podríamos resolver ese problema? Luego de eso, de tener estas soluciones, las vamos conectando con validaciones, como tú muy bien dijiste, o una hipótesis. Entonces, ok, si quiero poner algo tan simple, una barbería. Un emprendimiento puede ser una barbería. Una barbería. Bueno, una barbería, obviamente la gente necesita cortarse el pelo, qué sé yo. Hoy día está, es un modelo de negocio sustentable. ¿Dónde pongo la barbería? Porque la barbería la voy a armar, voy a arrendar, pero el problema es dónde pongo la barbería. Porque ponerla a lo mejor arriba de un cerro va a ser un poco complejo. A lo mejor ponerla en el centro de Santiago, que puede tener una mayor, qué sé yo, entrada de cliente. ¿Cómo valido eso? Lo tengo que validar a un costo muy simple. Puedo ponerme o puedo revisar o puedo pararme literalmente con unas especies de, no sé, banners y hacer una encuesta en un sector de la ciudad. Y pararme en un espectro horario, en donde yo sé que hay mayor flujo de gente. Y ese mayor flujo de gente lo puedo separar por género. Le pregunto si a los hombres les servirá la barbería o no, y a las mujeres también, en fin, o a lo mejor un salón de belleza, etcétera. Pero voy trabajándolo por ahí con validaciones simples de entender si mi solución, que es ponerme con una barbería, y a lo mejor en esa validación puedo preguntar los precios. Oye, tú te cortas el pelo y cuánto gastas más o menos. Gasto tanto, tanto. Oye, y cada cuánto tiempo circulas por esta calle. Paso todos los días. Yo trabajo aquí 2 cuadras más allá. Ah, ese factor se duplica por 100 hombres por hora. Entonces no estaría tan loco poner una barbería. Entonces voy de cierta manera haciendo una especie de prueba de concepto o validación de lo que yo creo que es posible construir. Claro, y ahí me pasa mucho que es ahí donde yo creo que parten mal la gente, porque parten como, tengo la idea, la voy a hacer y se tiran nomás, ¿cierto? Y está bien, yo siempre soy muy de, pasemos a la acción rápido, pidamos perdón en vez de permiso y un montón de cosas. El preguntarle al otro es gratis. Hay mucha gente, ¿cierto?, que parte con como que le tiene miedo a preguntarle al otro, ¿cierto? Como que en esa fuente de información hay mucho valor que puede recibir desde el otro y es gratis preguntar. Entonces, creo que es muy importante cuando tengo una idea contarla al mundo. Nadie te va a robar la idea. Bueno, y si alguien la roba es porque es muy buena y eso es una buena señal, ¿cierto? Pero en general al final acá siempre está la idea y está la acción. Y lo que importa es accionar. Y si quieres aumentar las probabilidades de que aquello que vas a hacer le va a ir mejor, capturar la mayor fuente de información original te sirve, especialmente hoy que es fácil. Podemos hacer formularios online, podemos hacer videollamadas para preguntarle a un experto. Están todos cuando tú le vas a preguntar a alguien por LinkedIn, oye, sé que eres un experto en esto, normalmente te van a decir que sí. Pero está el miedo a preguntar, que yo creo que es el primer stopper, ¿cierto? El primer problema que tenemos cuando alguien quiere emprender, porque le tiene miedo a quedar de que no sabe o algo por ese Sí. estilo. No sé cómo lo ves eso tú. Sí, pasa mucho y ahí yo di el ejemplo de la barbería y algo tan simple como no me va a costar, no tiene un costo mayor ir a preguntar a la gente si es necesario lo que digo, lo que voy a construir. En otros casos alguien podría haber dicho, ay, me arriendo un local pequeño, me pongo con un sillón, pero detente ahí, porque ya estás invirtiendo.
Y el error puede ser como, oye, por más que no me puse con una barbería de 5 sillones, con 4 barberos, con la mejor, qué sé yo, implementación, chuta, igual estoy gastando plata. Estoy gastando plata en un sillón, estoy gastando plata en un local, antes de haber validado siquiera el lugar donde lo voy a hacer y la cantidad de gente que podría ir. Entonces, sí, hay que asegurarse, y estoy completamente de acuerdo contigo, no hay que tener miedo en preguntar justamente y buscar también la recomendación que, oye, ¿sabéis qué? A alguien que lo haya hecho antes y a alguien que haya fracasado en eso. También es interesante buscar ese tipo de personas, porque tienen camino recorrido y porque te van a nutrir de justamente como, llamémoslo insight o llamémoslo, no sé, recomendaciones de que, oye, a mí me pasó. Entonces, ojo con esto, ya hay alguien que recorrió algo y hay alguien que tiene por ciencia probada, que mejor no nos metamos ahí. Entonces eso también, pues como buscar a gente que también haya fracasado. O sea, soy honesto, no puedo decirlo, oye, es que de repente, y hoy en día es algo que se comenta, oye, estos son mis fracasos y los comunico en el desarrollo de producto que quería hacer y chiquillo, no funciona así. Como que, ¿viste? Como, sí. Claro, yo creo que hay harto aprendizaje que podemos sacar del otro y incorporarlo porque nos acelera, o sea, al final lo queremos pasar a la acción y ese aprendizaje te acelera en tomar las decisiones correctas. Y luego que junté toda la información, que empecé a pensar, ya esta es mi idea, este es el feedback que recibí y todo, ¿cómo empezamos, cierto, a jugar con eso? Mira, ¿cómo empezamos a jugar con eso? No sé si la gente conoce el concepto, pero de producto mínimo viable. Porque hasta este punto la idea está validada. O sea, ya podemos armar un modelo de negocio, podemos armar una matriz de precios, voy a hablar cosas generales, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que ver si en el mes supuestamente me va a entrar la cantidad de gente que yo creía que me iba a entrar a la barbería. Entonces, me pongo con un producto mínimo viable. ¿Qué quiere decir esto? Una forma de ir avanzando en que ese modelo de negocio, ese producto empiece de a poco a crecer. Entonces, el ejemplo que di de los sillones. ¿Para qué me voy a poner con 5 o 6 sillones si me puedo poner con 2, con uno? ¿No es cierto? Puedo tener un barbero y voy viendo la capacidad de trabajo de ese barbero, si es que yo soy el dueño de la barbería o yo mismo, o sea, es que yo mismo estoy haciendo de barbero. Entonces ese producto, que es un servicio de pelo de barbería, de cabello, perdón, lo podemos ir escalando. Entonces la recomendación mía es, o voy a lo mismo, alguien que quiere emprender con un carrito de comida, ¿va a comprar 5 carritos de comida de una? ¿Va a contratar 18 personas para...? No. O sea, ya tengo validado el sándwich que quiero vender y ya tengo validada la esquina o el lugar donde me quiero poner, parto con un carro. Muchas veces condicionado también a la inversión. Porque un emprendedor no es que tenga $1.000.000, o bueno, que conocemos, pero algunos sí, pero se invierte, se parte de a pasito, ¿no es cierto? Y un poco Claro, viendo en la cancha. Yo creo que hay que ver en la cancha realmente si ya después de la hipótesis validada, esta cuestión empezó a traccionar. Si no, hay que ver cómo se ajusta eso. claro, perfecto. Y tú que yo sé que has estado haciendo unos cursitos ahí de acompañamiento de producto a gente. ¿Cuáles son como las principales cosas? Y después vamos a dejar los links abajo por si quieren más información. ¿Y cuáles son Muchas como los gracias. principales como, como errores típicos que alguien comete en estas etapas y que tú como que ves de repente que te dicen, oye, es que tengo este tema? Y como que vas viendo donde te ha tocado trabajar o con esta gente que ha estado participando en tus cursos, como esas principales cosas que se repiten harto y tú decís, esto deberíamos corregirlo, esto es un error que hay que cambiar el cómo lo estamos mirando. Buena pregunta. En términos voy a centrarme ahora, no en la barbería, me voy a ir a productos digitales. Para desarrollar un producto digital hay dos verticales, el descubrimiento del producto y el delivery de producto. La gente es muy buena haciendo delivery. Los equipos de desarrollo son muy ágiles y rápidos construyendo el producto. Pero descubriendo las oportunidades, ahí es donde está el gran aprendizaje. Y hoy día estamos en el 2025 con la IA y así todo cuesta descubrir las oportunidades que tengo que ir a cazar. Y como no descubro bien las oportunidades, hay un concepto que se llama el Product Market Fit o el fit con el producto ya en la cancha, es súper pobre y deficiente. Entonces hay que irse a la génesis, descubrir la oportunidad, entender el porqué, conectarlo con una métrica de impacto. O sea, todos trabajamos con este gestión de objetivos, sea la North Star Metric o los OKRs, en fin, hay varias. La gente tiene que empezar a conectar las oportunidades con un impacto certero dentro de estos objetivos. Entonces, si tú me preguntas a mí, lo que yo estoy verbalizando y nutriendo en mis cursos tiene que ver con ser hábiles en descubrir las oportunidades, porque ser hábil en el delivery hoy en día ya es un estándar y es un estándar alto. Entonces, eso es lo interesante, como que
a las personas, y ahí se los dejo que busquen muy bien y entiendan muy bien el por qué y el para qué están haciendo lo que están haciendo en su emprendimiento, en su producto, y no lo dejen como que lo revisé una vez al año y lo dejo para el próximo año para cuando haga benchmark. No, ténganlo como un hábito, el descubrir la oportunidad y los problemas. Porque mientras más hábiles son en eso, el delivery va a estar más certero cuando tengo que obviamente construir e impactar algo. Yo creo que por ahí va un poco la lógica. Yo tengo una historia relacionada a eso. La gente que está en su casa quizás no lo sabe, pero yo trabajé en harta de startup, estuve a cargo de una, y nos pasaba mucho que vendíamos un software para restaurantes. Y pasaba mucho que, claro, el restaurante daba feedback de, oye, hago clic acá y falla, o me gustaría poder hacer esto, etcétera. Y el área de ventas, cuando negociaba con potenciales clientes, decían, es que el cliente me está pidiendo que tengamos esta característica para poder venderle, ¿cierto? Para poder contratarnos porque la tiene en su software actual. Y hay mil fuentes de características futuras, ¿cierto? Están los clientes potenciales, están los clientes actuales, está el mismo equipo interno que va viendo cosas, está el equipo exploratorio que está mirando lo que pasa afuera y lo que viene en el futuro, hacia allá tenemos que ir, ¿cierto? Está la visión de la empresa. Un montón de fuentes. Pero muchas veces, como dices tú, si el descubrimiento se hace mal, eliges una característica y la gente que está escuchando en su casa con la mano en el corazón, independencia si es producto digital o físico, o es una empresa, una tienda o lo que sea, ¿cuántas veces han tomado una decisión que la hacen y después cuando empiezan a lanzar el producto, nadie la ocupa? Nadie ocupa esa nueva mesa especial que pusiste en tu restaurante. Nadie ocupa esa característica nueva de tu software. Porque se hizo mal la definición, ese descubrimiento se hizo mal, ¿cierto? Y el dolor que te genera eso es como, gasté tiempo de desarrollo, gasté presupuesto en comprar los productos para poner en mi tienda, gasté un montón de recursos monetarios, tiempo, etcétera, por definir mal en esa etapa de descubrimiento lo que tenía que ver con realmente el impacto que esperaba con mi negocio o con mi producto. Yo creo que ese es un error que se comete mucho y que bueno que lo separes entre descubrimiento y desarrollo o el delivery del producto. Porque hoy, por ejemplo, toda la parte del delivery, de construir los MVP, con la inteligencia artificial se puede hacer un montón de cosas súper buenas. Y después, obviamente, aprendiendo un poquito, los puedes perfeccionar y apuntar y dirigir para que puedan escalar. Pero en la etapa del descubrimiento, porque tú tienes la idea, pero en el fondo tienes que descubrir cómo llevarla a cabo, ¿cierto? De lo que espera la persona. Yo creo que ahí hay un mundo por explorar muy, muy, muy importante. Y ahí, volviendo a lo que haces tú, en esta etapa de descubrimiento, ¿qué cosas recomiendas que la persona esté mirando? Bueno, el descubrimiento de producto hay que, llamémoslo como insumos, finalmente porque finalmente el proceso es descubrir la oportunidad. Un proceso de descubrimiento de oportunidades está ligado a un entendimiento del mercado de la industria. Eso es lo primero. Si tú vas a hacer una solución que ya es masiva, vas a ir a pelear al ring con titanes grandes, entonces es interesante como saber contra quién vas a pelear. Entonces, primero tienes que hacer un análisis, un estudio de mercado, llamémoslo un benchmark. A mí me encanta que cuando uno hace o tiene un producto digital, hay dos tipos de benchmark, un benchmark de precios, propuesta de valor, market share o participación de la industria, y hay otro benchmark de funcionalidad, de extracción del producto, construcción del producto, y finalmente hay que ver los dos. Hay que ver contra quién compito en precios y en posicionamiento, y hay que ver contra quién compito en producto y en propuesta de valor. Una de las cosas. Lo segundo es entender si el problema o solución, y esto es con usuarios reales, va a generar una solución que hoy día otro producto no genera. Porque la solución que estás entregando le va a pegar directamente a la propuesta de valor que tengas definida. Sus propuestas de valor iguales no sabemos si van a pegarle a una misma solución, pero es importante diferenciarse. Si te logras diferenciar rápidamente, vas a poder traccionar bien en que te perciban de valor como un resolutor único de los problemas. Entonces ahí tengo dos insumos: entendimiento y contexto de la industria, y desde los precios hasta las funcionalidades que vas a querer construir. Y lo segundo es si los usuarios justamente necesitan esto. Hay un concepto por ahí que yo creo que la gente que nos va a escuchar en la casa, que trabaja en tecnología, de seguro lo entiende, que es el ICP o el SP, ¿cierto? Como el Early Customer Profile o el Ideal Customer Profile. Son dos cosas diferentes, son dos cosas que son necesarias entender, porque también todo tiene que solucionar un problema. Entonces, como la segmentación, hacia dónde vas a poner esa solución, tiene que estar súper precisa como, oye, ¿sabéis qué?
no nos vamos a arrancar de este rango etario, por ejemplo. De aquí para arriba nosotros no trabajamos y de aquí Claro, para abajo nosotros. Nosotros nos para la gente cuadramos con contarla algo. que está escuchando y quizás no conoce los términos, al final es crear un perfil de cliente, ya sea al inicio o cuál es el ideal, porque son dos etapas distintas de la empresa. Estoy partiendo, lo que necesito es hacer fit rápido con alguien y estoy solucionando un problema de alguien. O sea, nosotros cuando creamos algo es porque creemos que hay alguien allá afuera que tiene un dolor y que lo que estoy creando lo soluciona, ¿cierto? Y desde la perspectiva del marketing, esto es el proceso de segmentación, en la parte estratégica. Y eso pasa, y el marketing al final es conectar lo que estamos construyendo con el mercado. Entonces, en la parte de producto también es clave, porque al final es donde estás en los fierros, ¿cierto? Elaborando este producto, necesitas saber para quién lo tienes que hacer. Y si le apuntas a todo, al final no le estás apuntando a nadie. Confesión, soy de esas personas que ama moler sus propios granos de café, preparar meticulosamente su Aeropress y disfrutar cada sorbo. Pero también soy el que siempre se olvida de comprar el café y termina tomando ese instantáneo horrible que guarda para emergencias. Todo cambió cuando me suscribí a El Mundo del Café. Ahora recibo granos frescos de tostadores locales directamente en mi casa, justo cuando los necesito. La calidad es muy buena y mi ritual matutino está a salvo. ¿También eres un apasionado del café? Visita elmundodelcafé.com y obtén un 15% de descuento en tu suscripción y en toda la tienda usando mi código ROJO15. Porque la memoria falla, pero tu café no debería. Al cumplir mi primer año emprendiendo entendí algo clave. No basta con tener una buena idea, también debes protegerla. Por eso me reuní con los especialistas de Market. Lo primero que me sorprendió fue cómo se involucraron para entender realmente mi negocio, creando una estrategia personalizada, simple y rápida, gracias a su tecnología innovadora. Ahora puedo enfocarme tranquilo en hacer crecer mi proyecto. Da el paso tú también, visita market.cl y usa el código ROJO10 para obtener un 10% de descuento en sus honorarios. Porque proteger tu marca debería ser tan sencillo como tener una buena idea. Grabar mi podcast es todo un desafío, porque me gusta ir a visitar al entrevistado en su hábitat natural. Pero hay un problema, me obliga a llevar todo el equipo para grabar a través de toda la ciudad. Mi secreto para viajar tranquilo, Move Latam. Transporte corporativo eléctrico que me lleva a destino de forma segura, puntual y sin contaminar. Protejo mis equipos, cuido al planeta y llego relajado a cada entrevista. Visita movelatam.com y transforma cómo viajas. Porque viajar mejor también es hacer mejores negocios. Y naturalmente, o sea, perdón, utilicé palabras, esta cuestión ya nos tiene a todo aburrido, creo, debería ser todo en español. Pero sí, o sea, completamente de acuerdo contigo que sí, tengo que definir mi usuario. Y otro de los insumos sería también, que lo estaba pensando, era entonces tenemos mercado y el benchmark, tenemos los usuarios y tenemos si es viable o no construirlo. Eso sería como la otra cosa que hay que validar. Entonces, interesante que nosotros o la gente que trabaja en productos se relaciona con gente de desarrollo, con gente de diseño. O los emprendedores también se relacionan con sus proveedores, ¿no es cierto? Llamémoslo, ¿no es cierto? Si me pongo con una empresa de sándwich, oye, pero es que aquí, chuta, no venden tomate o no venden palta. Bueno, lo mismo pasa en un desarrollo digital. Oye, pero es que el equipo a lo mejor no sabe construir esto o recién están entrando en entender este tipo de cosas. Bueno, son variables de entorno que no voy a controlar. Vale verificar un poquito la viabilidad de lo que voy a construir. ¿No es cierto? Si es posible, o sea, tengo el problema, tengo los usuarios, bueno, esta cuestión la puedo generar de cierta manera, la puedo construir en una versión inicial. Esa sería como la tercera forma de entender bien antes de poner una línea de código o antes de pintar la reja para vender o antes de construir el soporte para el teléfono que quiero vender, tengo que ver si es posible construirlo. Perfecto. Yo creo que arma con eso último que mencionas, porque muchas veces pasa que la persona, como decía ya antes, el producto mínimo viable, va y pinta la reja y se pone goloso, ¿cierto? Y si agregamos la tele también para que vean mientras estoy cortándole la barba, y si agregamos también para que deje las mochilas y un refrigerador con cerveza, ¿cierto? Pensando como en la barbería más bacán. Pero a veces tú tienes que partir con lo mínimo, pero construir pensando en escalar. Porque muchas veces pasa, especialmente en productos digitales, que si tú tomas una decisión de infraestructura, de código, de lenguaje, de bases de datos, de distintas tecnologías que están aledañas. No quiero entrar tanto en qué tecnología específica, pero imaginemos que un producto, nosotros como usuarios vemos el front, lo que está en la aplicación o la web, ¿cierto? O el software descargable, pero por detrás pasan un montón de cosas distintas que son decisiones de negocio, ¿cierto? Y pasa muchas veces que por elegir un camino, elijo el camino, la hago corta,
y después cuando quiero crecer tengo que, oye, no me sirve las bases que senté. Entonces igual es como igual que cuando construyes una casa. Partes con el piso, ¿cierto? Las estructuras principales y tienes que pensar que eso va a tener que soportar un edificio arriba. Pero quizás no vas a construir el edificio completo. Tenemos que partir con lo primero que se va a usar, ¿cierto? Entonces, ahí es súper importante también que cuando estás construyendo, y no sé cuál es tu visión, como tomar buenas decisiones iniciales. ¿Qué opináis de eso? Sí, yo creo que está 100% de lo correcto. Lo más importante de una casa son los cimientos, o sea, no es indiscutible. Y lo mismo pasa con el proceso de descubrimiento. Y este es como, siempre digo lo mismo, que lo peor que nos puede pasar al emprender o al construir un producto es ir a 200 kilómetros por hora, pero en el sentido contrario. Entonces, ¿quién seteó el norte de eso para ir a 200 kilómetros por hora? Porque finalmente 200 kilómetros por hora es la velocidad de desarrollo. Pero es responsabilidad de los equipos de producto, más bien del product manager, ¿no es cierto? Setear ese norte. Entonces, va a ser triste setear ese norte en el emprendimiento o en el desarrollo de producto cuando finalmente no descubrimos bien las cosas. Y ahí es donde está. Porque el proceso de descubrimiento y validación te genera setear el norte, poner el norte allá donde lo queremos ir, arriba del cerro, en ese cerro de allá. Entonces, no vamos a querer llegar a un cerro rápido, ser los primeros, pero es el cerro de al lado, pues, compadre. Entonces, como está toda la gente en el otro cerro y nosotros llegamos Claro, aquí los primeros. y se nos ocurre construir en el Cerro de Concón y después Claro, somos los primeros en construir un edificio en el cerro de Concón. Bueno, ahí vieron otros intereses, pero te das cuenta que justamente por la oportunidad y validar que el problema es como un overall, finalmente no se logran ejecutar las cosas bien. Y sí, la claro. validación inicial, como tú dices, los cimientos y de hacerlo escalable, va en que también pensemos justamente que los productos inicialmente van a resolver una perspectiva del problema, después esto hay que amplificarlo. A mí me pasó, y lo voy a dar en modo de ejemplo, cuando tuve que escalar una aplicación a nivel regional, y esto es interesante porque los países donde queríamos llevarla hablan español, como hablamos nosotros. Bueno, Ujú. los chilenos no sé qué dialecto hablan hoy en día, pero los chilenos tratamos de hablar español. Entonces, estábamos en un país y queríamos llevarlo a Colombia y Argentina, estando en Chile. Y fue como, oye, listo, en español. Nadie pensó que las interfaces necesitaban, oye, ¿están en español? Perfecto, están en español. Pero resulta que en Argentina y en Colombia, a diferencia de Chile, o llevándolo en la misma relación, tienen diferentes tiempos verbales. Por ejemplo, no existe el tú. O sea, en Argentina eres vos, ¿no es cierto? O sí, sí, sí. Vos tenés, sí, vos tenés. Y en Colombia Y es también tenés, existe. ¿cachai? No es tienes, es tenés. Tenés, no existe el tienes. Entonces, nos pasaba en cierto flujo de la aplicación que era como, tienes que agregar los datos y empezamos a detectar fricción en eso. Y fue como, oye, nunca nos dimos cuenta que independiente del país donde queríamos regionalizar esto, había otra semántica. La gente se comunica de otra manera. Pero ¿cómo, Tommy, se habla en español? Pero chiquillos, dense cuenta que no es el mismo español. Tuvimos que cambiar las interfaces completas para poder llegar, porque nosotros queríamos, uno de nuestros objetivos era llegar muy cercano a cómo la gente se comunicaba. Pero si no le hablamos de la misma manera, no sacamos nada. Entonces, ahí me acuerdo, entonces, ¿cómo conecto esto con lo que tú comentas? Que es importante que cuando uno escala, ojo hacia dónde quiere ir. Entonces, es como que las piedras que estoy poniendo acá ahora me van a llevar donde quiero ir. Entonces, atento que la flexibilidad en un cambio de interfaz para el lenguaje, por ejemplo, de eso, de un texto de aplicación, trabajenla desde antes en querer alcanzar 3 4 idiomas diferentes. Eso sería como un aprendizaje que me quedó cuando quise Claro, regionalizar una como que aplicación. el espacio tiene que aguantar Sí, ciertas distintas variaciones. A mí me pasó una sí, vez también algo similar en marketing con una campaña. Yo trabajaba en Compar Online en esa época y estábamos en Chile, Colombia, México y Brasil. Brasil eran campañas distintas porque obviamente era portugués, pero el seguro de auto en el otro era el seguro de carro, ¿cierto? Y el seguro de coche. Y tenía que hacer campañas distintas. sí. Pero al principio tú no te dabas cuenta, pero por un sesgo personal. Entonces siempre tenemos que mirar desde el prisma del otro también, el Sí, tema de cómo te van a entender. Y ahí, ¿cuál crees tú? Porque hemos hablado, o has mencionado un par de veces ya el personaje del Product Manager, ¿cierto? sí. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es el Product Manager que necesitas saber? Qué buen personaje. Un personaje que yo quiero harto, ¿ah? Es un personaje que yo quiero harto. No, los Product Manager. A ver,
¿Cuál podría ser la gran habilidad de un Product Manager? Un Product Manager es una persona que entiende de manera transversal la solución. O sea, finalmente con todo esto que hemos hablado, él se logra, o ella se logra llevar un entendimiento a cabalidad de hacia dónde y por qué. Es una persona que logra conectar las distintas áreas de la compañía. Es una persona que, donde sea el desarrollo de producto, y lo llevamos nuevamente al ejemplo del reloj, algo que se puede tocar. Es un product manager de un Apple, de un Apple Watch o de un reloj inteligente. Es capaz también de conectar el área de manufactura del reloj, el área de diseño, el área de negocio, el área de experiencia de cliente, porque la definición de product manager justamente es un articulador de la estrategia del producto. Y como estrategia hablo desde cómo se construyó hasta a quién se le va a vender o para qué país va a ser liberado, ¿no es cierto? O deployado o vendido. Entonces, es una persona que tiene que tener una habilidad de comunicación sobresaliente. No puedes, si no sabes comunicar, no vas a poder lograr alinear. Y lo que busca un product manager es justamente alinear ciertas áreas para que el éxito del producto sea en el menor tiempo posible, qué sé yo. Entonces, es una persona responsable por la ejecución, la estrategia, hasta cierto punto por la construcción. No construye el producto, pero tiene que entender, si es que es un product manager que trabaja en tecnología, tiene que saber qué es una API, qué es un mockup, por darlo. Y si es un product manager que trabaja construyendo neumáticos, tiene que saber sobre, y te lo digo personalmente porque mi carrera profesional partió en desarrollo de neumáticos. Yo tenía que saber de materialidad, de diseño. Entonces, finalmente, oye, ese neumático se va a vender a cierto país porque en cierto país hay mayor demanda. Lo mismo pasa con las interfaces digitales o los productos que tenemos hoy en día. A mí me pasa mucho que, porque yo, bueno, la gente sabe que yo me dedico al marketing y es parte de mi formación, hago clases de eso en la U. Y claro, uno cuando ve el marketing, ¿cierto? Se acuerda de las 4P: plaza, precio, promoción y producto, ¿cierto? Pero normalmente en las compañías el área de producto no es que esté en marketing, porque es parte de la función de marketing, pero es un área que está tomando definiciones. Normalmente el pricing también lo toma desde el área de producto o desde áreas comerciales, ¿cierto? Tanto sean productos físicos, tradicionales, digitales u otros, ¿cierto? Y muchas veces pasa que yo creo que uno de los desafíos que tiene el Product Manager es que tiene que ser experto, tiene que volverse experto en su industria, ¿cierto? Porque va a tener que hablar con todas las áreas de negocio. No es imagínate, un producto digital, el área de Customer Experience, ¿cierto? Experiencia de cliente, atención al cliente, áreas de onboarding, etcétera, van a preguntarle al product manager sobre la información que necesitan para poder atender bien al cliente y entender por qué el producto hace tal cosa, cómo lo hace, ¿cierto? Pero también el de ventas le va a pedir información al product manager para ir a vender la nueva característica del producto, ¿cierto? Para poder meter mejores goles. Entonces, es una persona que va a tener que dar la cara mucho, ¿cierto? Y yo creo que esa habilidad social que destaca es clave. Y desde la perspectiva, porque le toca, y aquí le quiero pegar un palo a todos mis amigos desarrolladores, ¿cierto? Porque especialmente en el mundo del producto digital, el área de desarrollo, ¿cierto? Es como una caja negra para la empresa, normalmente, ¿cierto? Es un área, ¿ah? Le dicen claro, que es muy distinto TI que desarrollo de productos digitales, que áreas de desarrollo de lo que vendría siendo el CTO versus Claro. el technology, el encargado de tecnología y ciberseguridad clásico. Esa caja negra de los desarrolladores tienen sus propias formas de ver el mundo y su propio ritmo, ¿cierto? Trabajan de una lógica bastante más distinta a la parte tradicional de la empresa, ¿cierto? ¿Cómo es ese enfrentamiento para alguien que está metido en producto y cómo puede alinearlos también? Porque tiene que alinearlos al final al ritmo de la empresa y del negocio. ¿Cómo es ese diálogo ahí? Oye, ese diálogo es complejo. O sea, no voy a decir que una conversación por el parque de la mano juntos tomando una cerveza. No, no. Esas conversaciones con ingeniería son difíciles. Porque la gente de ingeniería, y algo que me encanta que me ha pasado en los últimos equipos de ingeniería con los cuales he trabajado, dejaron de ser los chicos del cuarto de atrás, dejaron de ser los que nadie los conoce. Hoy en día son un actor relevante en el desarrollo de producto y sobre todo en la estrategia. Volvemos al concepto de viabilidad, de cómo se construye. Que es más que ellos, son expertos en entender y saber cómo se puede construir algo de la mejor manera posible. Entonces, si usted me pregunta, ¿son conversaciones difíciles? Sí. La idea o cuál es la estrategia que al menos yo he tenido es involucrarlos desde siempre, incluso desde el proceso de descubrimiento, para que ellos vayan entendiendo desde el inicio
qué es lo que vamos a construir, algo de acá vamos a sacar para construcción. Y ellos van entendiendo, ¿no es cierto? Y conceptualizando justamente esto, porque cada tipo de construcción requiere habilidades diferentes. Entonces, de seguro ellos mismos van a organizarse como equipo y todo el asunto. Entonces, yo lo veo como, primero tienen que estar súper presentes. Entonces, alguien de producto que me está escuchando, involucren siempre al equipo de ingeniería, siempre. El equipo de ingeniería hoy, o los equipos de ingeniería, buscan ser protagonistas también de entender el problema y de proponer soluciones. Y eso es oro. O sea, cuando alguien trabaja con equipos de ingeniería así, que no tiene que estar empujando, ¿no es cierto? Sino que, oye, son súper proactivos, realmente entregan valor y realmente están pendientes de los problemas, oportunidades. Y es más, levantan problemas y oportunidades. Yo lo aplaudo y digo, qué bueno, porque hay más como de nosotros justo pensando en ese tipo de problemas. Pero sí, involucrarlos. O sea, si tú me preguntas, Rodri, como involúcrenlos siempre, escúchenlos y escúchenlas al equipo de ingeniería, y háganlos partícipes del proceso de descubrimiento, porque de seguro van a ser personas que van a ver prismas y perspectivas que la gente de diseño de producto o los stakeholders gente que invitamos comúnmente a estos procesos, no los ven. Y ellos generan mucho valor, la gente de ingeniería, cuando da sus comentarios y sus apreciaciones. Eso me gusta, esa última parte, porque normalmente el equipo de ingeniería y desarrollo es el que hace el delivery. Tú le vas a dar las instrucciones, dependiendo de la metodología, la historia de usuario, ¿cierto? O lo que sea, pero le vaya a dar un input que es, tenemos que lograr esto por ABC y estos son los objetivos, etcétera. Y lo van a desarrollar. Pero si ellos no estuvieron en el descubrimiento, de repente hay cosas que en esa traducción que tú haces desde el descubrimiento al delivery se pierden, que son pequeñas, como le dicen en inglés, los nuances, ¿cierto? Los pequeños detallitos que quizás no quedó tan, en el documento de requerimientos no quedó tan establecido, o quizás tú lo tenías súper obvio y el stakeholder lo tenía súper obvio, pero en el camino se explicó distinto. Sí. Entonces, cuando el de tecnología está metido acá, porque también va a empezar a desarrollar y va a decir, oye, es mejor hacerlo de esta otra forma, ¿cierto? Y muchas veces de repente terminan, acá lo hice, y tú dices, no, pucha, no cumple. Pero si él está metido en el descubrimiento también y estuvo en ese levantamiento, él va a decir, no me sirve esta forma porque ellos lo hacen de esta otra manera. Entonces, yo creo que es súper importante vincularlos y que el Product Manager no tome este rol que es como el de bisagra, Claro. ¿cierto? Más, porque toma el rol de bisagra, oye, hablo acá y después traduzco para acá y después de vuelta, porque además el de venta y Llevo y los traigo. stakeholder hablan un idioma nada que ver que Claro. los de adentro. Entonces, esa bisagra yo creo que no es una bisagra, es una puerta que invita a ambos a participar. Y dentro de eso, te quería preguntar, eh, dentro con todo lo que está pasando hoy en día con la inteligencia artificial, ¿cierto? Que está cambiando todos estos procesos dentro de las empresas, que habilita un montón de cosas. ¿Cómo ves ese impacto en el mundo del producto? Directo, amplificado, o sea, creo que la inteligencia artificial, como yo creo que esta frase la hemos escuchado, pero la- la inteligencia artificial no va a reemplazar a las personas que usan inteligencia artificial van a reemplazar a las que no. Y eso es súper simple. O sea, un product manager, y lo he hecho, lo publiqué el otro día en LinkedIn, ¿cómo un product manager puede fracasar de aquí a 6 meses, un año, si no usa la inteligencia artificial? Y dejé 10 tips, porque ya se nota. Y no tan solo se nota en productos, se nota en la mayoría de los profesionales. Se nota la capacidad de reacción, se nota la velocidad, se nota la optimización de los procesos. Por lo tanto, ¿qué gano con eso? Tomar decisiones más rápido. Y es lo que todos queremos. Si el proceso de discovery, o lo que hemos hablado ahora de menos súper simple de desarrollo de producto, no es más que la forma de encontrar la solución posible a un problema de la manera más rápida. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es eficiencia de los procesos o eficiencia de nuestros mismos roles. Y lo veo con un impacto directo, o sea, invito, y el otro día me sorprendió porque una amiga me mandó su hoja de vida de diseño, y en el toolbox, ¿sí? de diseño, que es Figma, que son estas plataformas, ella tenía 2 inteligencias artificiales puestas. Y no había leído un CV que tú. Entonces, como, oye, la gente está poniendo en su CV el uso de la IA. Y de la IA que usan, ¿no es cierto? Como que pastelero sus pasteles. Entonces, no, el impacto va a ser directo, Rodri. Ya está haciendo. Yo creo que los que no tomen a consideración en sus diferentes roles, digo, puede ser un abogado, no sé si un médico, a lo mejor sí.
pero alguien que estudia, que trabaja en la industria de las leyes, ¿no es cierto? Abogado, ¿no es cierto? Judicial, o nosotros que trabajamos en tecnología, o alguien que es docente. El otro día mi madre, que es directora de un colegio, me dijo, oye, ¿cómo ingreso a esta IA? Educa IA, algo así. Y yo dije, wow, mi mamá que tiene 65 años, preguntándome, y fue como, mira qué interesante, ¿eh? Mira qué interesante. Así que no, el impacto va a ser directo y el que no se logra subir al carro en sus diferentes industrias o expertise se va a notar y es lo complejo, sí. Y ahí yo quiero rescatar una cosa que mencionaste, que tiene que ver con que eh, hay que subirse al carro, hay que meter las manos, ¿cierto? Hay que probar. Y muchas veces está ese miedo, esa reticencia a, oye, pucha, pero es que no lo sé, me va a reemplazar. Y efectivamente, yo creo que en todos los cargos, independiente si es un peluquero, el mismo barbero que decías antes, hasta un programador, van a haber impactado su trabajo con inteligencia artificial. Obviamente, dependiendo del tipo de trabajo, el barbero quizá ahora va a tener una aplicación que tú le pones la foto de la persona y le puede mostrar a la persona cómo se va a ver con distintos estilos. Entonces le puede decir, oye, elige acá, en vez del típico tablero con fotos de gente que claramente no eres tú, ¿cierto? O incluso puede decir, dada la forma de la cara, te recomiendo cierto estilo o cierta cosa. Y puede dar un servicio mucho más personalizado. Pero la persona que va a tener que cortar después el pelo es él, no lo va a Sí, cortar la lo va a inteligencia cortar él, artificial. sí. Pero un programador, por ejemplo, yéndolo al otro extremo, hay algunos estudios que dicen que se aceleran hasta un 80%. Porque claro, lo que hacen ellos es código, el código es lenguaje, y los modelos de inteligencia artificial generativa, los LLM, ocupan el lenguaje como base y lo manejan muy bien. Entonces, claro, te acelera un montón. Entonces, independiente del cargo, yo creo que va a haber un impacto notable de la inteligencia artificial. Pero también en el mundo del producto creo que la inteligencia artificial también afecta de otra manera, que no es solo en la construcción y en el profesional que lo está armando, sino que es como la IA como parte del producto, ¿cierto? Como características que la IA te habilita. ¿Cómo has visto ese lado? A ver, me ha pasado que lo he visto en los equipos que me ha tocado liderar ahora el último año. La IA tiene un ramp up del 2023 al 2024 súper fuerte y del 2024 se mantuvo muy muy alto. O sea, ya estamos en 2025. Sí, las eficiencias son, o sea, podría decir que en toma de decisiones, en lo que yo trabajo, que desarrollo, o sea, perdón, estrategia de producto como product manager o como líder de producto, está mucho más enfocado en el análisis numérico. O sea, si tú me preguntas, le hemos metido a la IA como algunos análisis que no hemos logrado hacer de entendimiento de usuarios. Como hoy sabéis que tenemos esta data que hemos recapitulado, ¿vale? Data de formulario. Toma una decisión para hacer esto, esto, esto. Es mucho más precisa que lo que hemos logrado en hacer 3 4 personas que somos incluso expertas en esto. O sea, no le hemos podido ganar. Eh, no lo he visto tanto en diseño, creo que todavía hay un gran trabajo en términos de generar una interfaz digital como un mockup, ¿no es cierto? Que eso a veces hay IAs, como me acuerdo que hay una que se llama Wizard, que te genera mockup, pero igual siguen siendo medio deficientes y construir eso va a ser un problema. Entonces, seguimos trabajando con la gente de diseño, product designers o service designers muy de la mano. Pero si tú me preguntas con análisis e interpretación de datos, poder consolidar un proceso de entrevistas masivo y sacar insight que me van a permitir generar una nueva funcionalidad, ese tipo de cosas hoy en día son habilidades o procesos que con el uso de la inteligencia artificial lo hemos optimizado casi al 100%. O sea, incluso no hemos tenido nosotros que hacer la entrevista, sino que es como, oye, un formulario o una grabación va generando la entrevista. Claro, que yo creo que ahí hay harto valor porque la entrevista o la fuente de datos al final son lenguajes de nuevo. Y la IA es muy buena transformándolo de un formato a otro. O sea, yo he visto procesos en industrias que no necesariamente son productos, pero gente que hace investigación de mercado, que entrevista a las personas, toma las transcripciones, mete todas las transcripciones a la juguera, no sé, en Notebook LM, o arma un proyecto en Cloud, o en Gemini, o en ChatGPT, y les hace consulta, y en el fondo agrupa los resultados en un mismo lugar. O sea, a mí Notebook LM me encanta para hacer eso. Y después esa información, que la tengo ahí, por ejemplo, tú vas a ir a hacer, le dices, oye, nosotros en la empresa hacemos el requerimiento a TI o a tecnología de esta manera, ¿cierto? Eh, Toma este input que yo ya tengo, ¿cierto? Esta es la idea que quiero hacer, escríbeme el documento tú, ¿cierto? En Sí. base, y es puro transformas desde la entrevista y toda la información que vas recolectando de los stakeholders, la vas sumando y la vas transformando en otra cosa para ir cumpliendo los pasos y todo.
Y ahí, una de las cosas donde yo he visto la IA con mucho valor dentro de la empresa, independientemente si es tecnológica o no, es llevar eso a la documentación de los procesos de la empresa. Normalmente en las áreas de producto hay mucho product manager que hace el documento con lo mínimo, ¿cierto? Te pone el título, una descripción corta y lo manda, ¿cierto? Y hay muchas áreas de tecnología que además después no documenta lo que hizo, entonces además queda la feature ahí como a media. O sea, funciona, pero tienen que construir todo ex post, ¿cierto? Todo se termina construyendo la documentación al final cuando la quieres atención al cliente va al más centro de ayuda, ¿cachai? Entonces, yo creo que tiene mucho impacto que esas tareas normalmente no son las que tú quieres hacer, porque tú quieres estar construyendo, tú quieres estar definiendo, ¿cierto? Y la IA puede tomar todos esos trabajos que iban quedando como a la cola porque nunca era el prioritario, ¿cierto? Los puede ir tomando y los puede ir transformando en el tema para apoyar al final a la persona que está en estos equipos de producto o equipos de tecnología creando los temas. Sí. Tommy, ahí dentro de, y puedes no contestarme solo desde el mundo de la IA, sino el mundo en general, ¿qué es lo que te está obsesionando en estos momentos? Oye, buena pregunta, loco. Me está obsesionando, mira que de hecho lo tengo aquí, ¿ah? Me está obsesionando. A mí me gusta mucho formar equipo, o sea, como que lo descubrí hace un par de años y me gusta como el concepto de equipo de trabajo de alto rendimiento lo trato de llevar, lo trato de llevar y lo trato de hacer y me he buscado métodos, me he capacitado. Y le voy a mostrar aquí, esto no sé si se vea. Es un autito Es de Fórmula perfecto. Uno, este es un autito del gran Ayrton Senna que en paz descanse, ¿no es cierto? ¿Y sabéis que con qué estoy obsesionado, Rodri? Con cómo los equipos de Fórmula Uno, mira, ni siquiera la carrera, nada, cómo los equipos de Fórmula Uno trabajan para la excelencia. Y tienen métodos, que lo empecé a descubrir hace poco, cómo ellos conversan, cómo ellos trabajan, cómo ellos preparan el auto, cómo el piloto es preparado. eh, y eso es una disciplina de alto rendimiento, es como un deportista, es como jugar los Juegos Olímpicos, ¿no es cierto? Como me voy a preparar mi cabeza y mi cuerpo para correr qué sé yo, una maratón o no sé, o no nadar, en fin. Estoy como obsesionado le he dedicado harta hora en cómo los equipos de Fórmula Uno trabajan. Y me he preocupado de llevar cositas de ahí a mi día a día, ¿no es cierto? El de ser de buenos a excelentes, el de la capacidad de medir lo que se ve y de medir lo que no se ve, y de medir las pérdidas cuando un equipo sale segundo. Ellos son muy, muy hábiles en cuando no ganan una competencia, cómo ellos miden el por qué no lo ganaron. Tienen como una especie de metodología, ¿no es cierto?, súper interesante. Eso es lo que me está diciendo. No me preguntas así como me he obsesionado con eso y he encontrado mucho provecho, la verdad. Como sí. Qué buena. Me gusta mucho cuando uno empieza a ver cosas que están fuera de tu expertise o dominio, pero que al final tienen que ver con tu expertise y dominio. Como a mí me pasa mucho también con el tema, ponte tú, yo juego Dungeons and Dragons, no es misterio, no es secreto para nadie. Y mucho de cómo tienes que improvisar durante la sesión para contar el cuento y de cómo vas involucrando a los jugadores son cosas que yo pongo para cómo hago marketing, ¿cierto? Mira. Como que yo creo que hay mucho de lo que uno puede ir descubriendo estas cosas como la Fórmula Uno y cómo me lo llevo a mi espacio, a mi mundo. Y creo que eso aporta mucho como a construir perfiles únicos, ¿cierto? Sí. A crear equipos que uno diga, wow, esto es distinto, ¿cierto? Y esto tiene una... Y ahí dentro del tema de los equipos de alta excelencia, ¿qué recomendación le darías a alguien, así como algún tip que hayas aprendido de esto de la Fórmula Uno para decir, mira, esto que aprendí acá me ha servido mucho acá y te recomiendo incorporarlo? Mira, está perfecto. Creo que lo podemos conectar después, no sé, con un libro o algo, pero tiene que ver con llamémoslo franqueza o llamémoslo como a ver, cuando hay una situación compleja, y esto lo comentaban como las situaciones complejas en la Fórmula Uno que pueden incluso convertirse en el fallecimiento del piloto, esto es una cuestión bien compleja. Llevar en que si alguien detecta que hay algo que puede incurrir en la vida del piloto, tiene que tiene que tener la confianza suficiente con las otras personas del equipo para decirlo y ser franco, como que la franqueza absoluta. ¿Vale? Y eso, si tú me preguntas a mí,
es completamente diferente a lo que muchas personas hemos vivido en un ámbito laboral, que cuando el auto se va a estrellar, nadie dice, y el auto, o digo, como que se va a estrellar la micro, ¿no es cierto?, el producto o el servicio, nadie dice, y se estrella, bueno, y después están todos tomándose la cabeza, y pero ¿cómo? Oye, pero había alguien que lo sabía, sí, pero ¿y por qué no lo dijo? ¿Viste? Entonces, como Claro, hay franqueza, mucho miedo de repente en la empresa. sí, bueno, tiene que ver con varias cosas, pero es como es una capacidad de amplificar la confianza dentro del equipo de producto de los equipos, eh, que finalmente poder decir algo con franqueza no se tome como una ¿Y cómo lo crítica. haces? ¿Y cómo lográis instalar esa Bueno, filosofía? hay una técnica que es, yo gasto muchas horas cuando tengo que liderar un equipo de producto o de los que me ha tocado liderar, gasto muchas horas fuera de la hora laboral conociendo a las personas. Yo me armo unas matrices que son de qué los motiva, qué les gusta, si tienen perros, gatos, si esa persona está pasando por alguna enfermedad o algo. Le hago, o sea, le saco el traje del rol. O sea, por ejemplo, Rodri, qué sé yo, CMO de alguna compañía, me tocará sacarte ese traje y ver quién es Rodrigo Rojo, cuáles son las motivaciones, por qué está dentro de la compañía, qué cosas le motivan, cuáles son los intransables de Rodrigo. O sea, si yo a Rodrigo le llego en un café con 2 menos de azúcar, ¿me lo va a tirar por la cabeza? Pues a lo mejor sí. Digo, me hago una radiografía de la persona y la trato de ir cuidando mucho. Es un insumo súper valioso. Y con eso logro que cada vez que tenemos una conversación, saber llevar a la persona en sus zonas cómodas. Y cuando se siente cómoda o cómodo, vomita todo, por loco. O sea, va a ser súper franco, no se va a sentir amenazado o amenazada. Y finalmente es como declaró que había una urgencia, una emergencia, un problema posible y lo tiró. Y nosotros desde el otro lado, como equipo, lo abrazamos, ¿cachai? Como que justamente tomamos eso y decimos, oye, ¿sabes qué? Qué bueno que lo dijo. Logramos ajustar sobre la marcha y no chocar a 200 kilómetros por hora con el producto, sino que bueno, cambiamos de rumbo, ¿viste? Como ese tipo de cosas. Entonces va un trabajo de conocer a las personas y esto yo creo que, no sé si pasará, pero invito a las personas que están escuchando a que cuántas horas gastan, así literal, cuántas horas gastan a la semana en conocer a las personas de su equipo más allá del trabajo que hacen día a día. Y no la respondan, pero llévensela y piénsenlo, porque la O sea, gente si a no lo alguien le hace. dolió cuando escuchó eso, ya sabe que tiene trabajo que Si a hacer. alguien le dolió, que los ve como un número más, o sea, piénsenlo. O sea, de verdad que reflexionen sobre eso. Como yo he obtenido mucho valor y me ha servido mucho para lograr eficiencia en los equipos y excelencia, conociéndolos mucho más allá del traje. Nosotros usamos un traje en el mundo laboral. Atrás de eso hay otra cosa, hay cosas más interesantes. Entonces, eso también es como, me preocupo de eso, sí. No, y eso está súper bueno y al final yo creo que efectivamente es un espacio donde la máquina no va a entrar, ¿cierto? Cuando lo llamamos el tema de la IA. En la relación personal, en el conocer al otro que le motiva, es algo que quizás la IA nos puede ayudar a entenderlo mejor, pero al final tiene que haber una intención tuya, ¿cierto? Yo creo que eso es clave. ¿Algún libro, alguna pieza de contenido, película, serie, video que le recomiendas a la gente que está allá afuera? Sí, qué buena, qué buena, buena, buena. Bueno, obtención de oportunidades, vamos haciendo como un recap del podcast. Obtención de oportunidades para las personas que hablan inglés, bueno, obviamente lo pueden traducir. Hay un libro que se llama Hábitos de Discovery Continuo, de descubrimiento de oportunidades y de productos. La autora es Teresa Torres. Es el primer libro que les recomiendo. Si quieren entender cómo, tienen que descubrir las oportunidades que tienen sobre la mesa, seleccionar la mejor y de ahí armar un producto o un servicio. Es un muy buen libro. Teresa entrega un framework, etcétera, y etcétera. Y el otro libro que le recomiendo en base a lo último que me preguntaste de ser franco, ser como directo y en ese ámbito de confianza, es el de Kim Scott, Radical Candor o Franqueza Radical. También promueve una forma de justamente de que la gente se abra y cómo hacer esto sin tampoco dañar, porque uno puede pedir y hacer y finalmente va a pasar con la máquina por el equipo y, y en vez de dejar, como digo yo, en vez de dejar una huella, va a terminar dejando cicatrices. Ahí por ahí les dejo eso. Series, si no me preguntas, bueno, hay un libro que me encanta que se llama La Sociedad de las Nieves, que es uno de mis libros preferidos, porque, bueno, pues, me imagino que la gente ya lo habrá escuchado, que es la tragedia de los uruguayos en los Andes. Ya lo hicieron serie en Creo que está Netflix, en pero o sea, Netflix. sí, hace años no era, y era un libro, La Sociedad de las Nieves, de Pablo Bierchi se llama, Bierzi se escribe.
Es un buen libro que habla sobre los equipos. Finalmente ahí, bueno, ustedes comprenderán que la historia es un poco trágica, pero habla sobre los equipos, los equipos de trabajo, la unión de las personas. Sí, eso. Al menos se los dejo Eso. ahí para que lo vean. Tremendo. Yo voy a dejar todas esas recomendaciones acá abajo en la descripción donde estén viendo este capítulo o escuchándolo. Tommy, ¿alguna cosa que te gustaría contarle al resto antes de irnos? Algo que no te haya preguntado y que tú digas, esto tengo que compartirlo, sacarlo de mi pecho. Sí, larguémoslo del curso que nos está yendo súper bien. Y digo nos porque somos algunas personas metiéndole ahí el cariño. Hace poco me motivé en hacer un curso de producto. Me pasó mucho durante muchos años que todo lo que hacíamos de producto, uno que estaba en inglés y lo otro que era de fuera de Latinoamérica y amplificando un poquito Chile. Era de afuera, o sea, como que las cosas que aprendí yo, al menos personalmente, me tocó aprenderlas de Europa, de Estados Unidos, ahora último de China, pero como que me faltó los cursos de producto en español y me motivé en hacer un curso. Ya vamos en la segunda, ahora estamos haciendo el de abril, y que tiene que ver con las 5 principales habilidades de alguien de producto, que es justamente descubrimiento de producto, ¿no es cierto? Objetivos estratégicos, cómo tú alineas el desarrollo de producto a los objetivos estratégicos de la compañía. La tercera etapa es de growth, que tiene que ver con esto del famoso funnel de growth de marketing. Lo llevamos un poco hacia producto y cómo los productos van automáticamente vendiéndose. Claro, que esa es El la ter- parte como dentro del growth, ese es el product-led growth. ¿Cierto? Exacto, El, el el- el product-led growth. crecimiento desde el producto. Sí, desde el producto. La cuarta clase es de el rol del product manager que debe tener, cuáles son las habilidades, cómo se tiene que relacionar. Y el último se llama liderazgo de equipos. Porque un rol de producto en algún momento le va a tocar liderar, qué sé yo, procesos o personas y va a tener que saber. Claro, Entonces, ahí lo y invito a la volviendo a lo gente que que... hablábamos antes, el liderazgo de equipo no necesariamente es tu equipo, porque te toca liderar de alguna forma al de tecnología igual, aunque no son tu equipo, pero te toca igual un rol de liderazgo hacia allá e igual hacia las otras áreas de negocio. Exacto, y ahí donde muchos finalmente terminan patinando, como se dice, y no lo logran. Entonces eso, Rodri, la verdad como que invito a la gente a que vea el curso, si les motiva, felices de poder recibirlo y enseñarle todo, y en español. Lo traté de traducir a casi al 100%, entonces hablamos muy poco inglés, y obviamente nos enfocamos en que tanto haya una parte teórica como una parte práctica. Entonces en las clases nos metemos a un tablero, nos metemos a una plataforma, explicamos cómo se hace esto, pura teoría, porque finalmente la teoría aún se la puede llevar el viento y no va a calar hondo. Sí, Acá hay que meter las manos. Yo también sí. en mis cursos trato como de hacer demos con el equipo, con la gente, mostrar cómo funciona, responder dudas, como que sea. Porque si no, para eso lo hacéis pregrabado y le Sí, subí la sí, pues mejor, grabación. mejor Entonces, mandémosle un enlace, ahí está el video, claro. claro, ¿no? Yo creo que tiene valor que sean en vivo y que sean metiendo las manos. Así que no, buenísimo. La información del curso va a estar abajo también ahí para Muchas que, gracias. para que vean el tema. Tommy, ¿cómo te sigue la gente? ¿Cómo te encuentra? Por si te quieres hacer alguna pregunta o por si quieres seguir tu contenido, que publicas muy buen contenido. ¿Dónde te encuentran? Me encuentran en 3 lados. Me encuentran en LinkedIn, Tomás Vidaurre. Uso un pañito verde. Son mis colores, negro y verde. Así que me van a encontrar con un círculo verde. Me encuentran en Instagram, Productomi. Trato de subir contenido, ¿no es cierto? Ahí un poco promoviendo para que la gente vaya entendiendo qué pasa. Contenido de charlas, contenido de varias cosas. Bueno, ahí a la gente que se motiva, mes a mes hacemos los Product Tank, que son conferencias en donde va gente, y esto es gratis, lo interesante es que es gratis, entonces los invito y las invito a que se unan ahí al grupito de Product Tank también en LinkedIn. Y tenemos una charla, van speakers, siempre nos juntamos en alguna compañía y tomamos cerveza y pizza y esto es gratis, lo pasamos re bien. De hecho, Eh, de hecho, debo confesar que la primera vez que te vi en persona, porque nos seguíamos hace rato por redes, hablábamos por redes hace mucho rato, pero la primera vez que te vi por persona fue cuando me invitaste a un Product Tank sí, a dar una charla de IA para el producto. Y ahí nos vimos en el Lift del Bosque, creo en que el fue. IF, sí, en el IF ahí con los chiquillos, estuvo bueno ese Product Tank. Y eso, ¿qué más? Tengo mi podcast que se llama No es producto de una casualidad. Estoy fuerte en Spotify y en YouTube. Estoy aún cargando unos episodios por ahí en Apple Podcast que me ha costado un poco. Pero ahí también pueden ahí aprender. Hice el podcast enfocado como en una clase, así que si usted tiene una hojita y un cuaderno y le interesa un tema, métale ahí, escriba porque puede sacar harto aprendizaje de grandes líderes latinoamericanos de producto y diseño.
Así que también ahí están, ahí me pueden encontrar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, de partida darte las gracias por participar. Siempre aprendo mucho cuando converso contigo. Y nada, los invito a seguir a Tommy. Aquí abajo están todos los enlaces, todas las cosas. De verdad, si el tema de crear cosas nuevas te apasiona, vas a aprender mucho de lo que él está compartiendo todos los días. Y recordarles a toda la gente que si están escuchando esto y quieren ver más capítulos, escuchar más cosas, suscríbase al canal, suscríbase ahí en Spotify, 5 estrellitas si quiere hablarnos bien, o una si es que nos odias profundamente. Y nada, deja tu comentario, haz preguntas, recomienda a quién más debería invitar acá para robarle su conocimiento, ¿cierto? Para que todos podamos aprender un poquito más de esta gente bacán, ¿cierto? Como Tommy o como los otros invitados que hemos tenido antes. Así que te invito, si quieres seguir viendo cosas, por aquí va a salir, ¿cierto? Una ventanita a alguien más al que entrevisté, ¿cierto? De distintos temas que creo que pueden ser de valor para todo el mundo, no solo para gente que está en producto. Yo creo que es muy importante entender estos procesos porque hay cosas que puedes llevar a tu propio mundo, ¿cierto? Independiente de lo que hagas. Y ahí yo un poquito por qué construyo y hago este al rojo vivo. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Tommy. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Chau, chau. Cariños, chao, chao.